¿Qué pasaría si Jesús y María Magdalena compartieran un secreto tan divino, tan íntimo, que al mundo nunca se le permitiera recordarlo? Y si el Evangelio más auténtico no estuviera escrito con tinta, sino en la unión de sus espíritus, en el silencio entre el aliento de él y la comprensión de ella, él era el maestro, la palabra viva, ella era la testigo, la que veía más allá de las palabras, y juntos portaban una revelación que podría despertar la divinidad en cada alma. Que el cielo no es un lugar en las alturas, sino un estado de conciencia en nuestro interior. Pero tal verdad era peligrosa. Así que el mundo recordó su cruz y olvidó la corona de ella. Lo masculino fue adorado. Lo femenino fue enterrado bajo siglos de polvo y negación. Sin embargo, quedaron susurros. Historias de un manuscrito oculto, el Códice de la Rosa, que se dice contiene las enseñanzas secretas de María Magdalena. Palabras codificadas en símbolos, números y la geometría de la luz. Un lenguaje que no está hecho para ser estudiado, sino para ser sentido. Enseñaba que la verdadera salvación no se encuentra escapando de la experiencia humana, sino iluminándola. Al descubrir que lo divino no habita en cielos lejanos, sino dentro de las cámaras sagradas de tu propio corazón. En esta revelación descubrirás lo que este códice es realmente. No un mito, sino un mapa. Una orden secreta que perduró a través del arte, la alquimia y el silencio. Comprenderás por qué su verdad fue borrada y por qué ahora está regresando. Pero ten cuidado, una vez que esta verdad se escucha, no puede ser olvidada. Despierta algo ancestral dentro de ti, así que escucha no con tu mente, sino con tu alma. Porque el Códice de la Rosa no es solo una historia, es tu propio despertar llamándote a casa. Antes de los mitos, antes de las malas interpretaciones, hubo una mujer que caminó al lado del maestro, no detrás de él. Mientras otros escuchaban sus palabras, ella las comprendía. Mientras otros buscaban milagros, ella veía el misterio detrás de ellos. María de Magdala, una mujer de profunda percepción. Nacida en un tiempo donde la sabiduría de una mujer era más temida que su silencio. Los evangelios nos dicen que ella fue la primera en ver al Cristo resucitado, la primera en ser llamada por su nombre después de que la ilusión de la muerte se hiciera añicos. Sin embargo, la historia la recuerda como la caída, la pecadora arrepentida, la discípula en la sombra. ¿Por qué? Porque ella portaba algo mucho más grande que la devoción. Ella portaba el conocimiento. Jesús no la eligió por lástima, sino porque ella podía comprender el lenguaje de la luz que él hablaba. Ella era su igual en entendimiento, su espejo en el espíritu. Juntos encarnaban el equilibrio de la creación, la unión de lo masculino divino y lo femenino divino, el Cristo y la Magdalena. A medida que pasaron los siglos, esta verdad sagrada fue distorsionada. Cuando los reinos se alzaron, el principio femenino cayó. La Magdalena se convirtió en un mito para que el poder pudiera llevar una corona. Pero los símbolos recuerdan lo que las palabras olvidan. En las catedrales de toda Europa su presencia sobrevivió. El manto rojo, el frasco de alabastro, la rosa tallada en la piedra. Testigos silenciosos de una orden olvidada. Y aquellos que vieron, aquellos que supieron, mantuvieron vivas sus enseñanzas bajo el velo del secreto, susurrando sobre una hermandad sagrada que se hacía llamar la Orden de la Rosa. No eran rebeldes, eran recordadores, y el códice era su llave. Cuando los fuegos de la persecución comenzaron a arder, cuando la verdad se volvió peligrosa de pronunciar, los seguidores de la Magdalena se desvanecieron en el silencio, pero no desaparecieron. Se dispersaron por tierras que iban desde las bibliotecas agonizantes de Alejandría hasta las cuevas secretas del sur de Francia, desde las arenas de Egipto hasta las costas de la Provenza. Allí, bajo velos de secreto, nació la Orden de la Rosa. Eran sanadores, filósofos, místicos, hombres y mujeres que creían en el equilibrio sagrado de la creación. Sabían que lo que María portaba no era una rebelión, sino el recuerdo, la alquimia interior de la luz y la carne, del cielo y la tierra. Llamaron a sus enseñanzas el Códice de la Rosa. No era un libro encuadernado en cuero o tinta. Era un manuscrito vivo
escrito en símbolos, cánticos y geometría sagrada, una forma de transmitir conocimiento sin palabras. La rosa se convirtió en su sello, sus pétalos representando capas de conciencia, su tallo la columna del despertar, sus espinas el dolor que protege la transformación. A través del arte disfrazaron su sabiduría. A través de la arquitectura codificaron su camino. En las vidrieras de las catedrales góticas florecieron los rosetones, mandalas circulares que reflejan el resplandor de lo femenino divino. Cada uno era una página silenciosa del códice. La orden se movió a través de los siglos como la sombra y el aroma. Para los que no veían, eran artistas o alquimistas. Para los despiertos, eran guardianes de una verdad demasiado radiante para que el poder la controlara. Porque creían que no se llega a lo divino a través de la obediencia, sino a través del recuerdo. Y el recuerdo comienza en el corazón que se atreve a abrirse. Pero, ¿qué enseñaba exactamente este códice? ¿Qué lenguaje secreto susurraba la rosa? Un lenguaje capaz de despertar el alma misma. Lo llamaban el lenguaje de la rosa, no una lengua de palabras, sino de símbolos, emociones y frecuencias que solo un corazón despierto podría entender. Para aquellos que custodiaban el códice de la rosa, este lenguaje no estaba destinado a convencer a la mente, sino a hacer recordar al alma. Cada enseñanza de la Magdalena estaba dispuesta en capas, como pétalos que giran en espiral hacia un centro secreto, y dentro de estas capas se ocultaban tres verdades eternas. 1. El corazón como templo. María enseñó que lo divino no es una deidad distante, sino una corriente, una que se mueve a través del corazón cuando es lo suficientemente puro para recibirla. Ella llamaba al corazón el altar vivo, donde el amor se convierte en revelación. Vivir desde el corazón no era sentimentalismo, era maestría, un acto de recordar quién eres realmente bajo el miedo, el juicio y la separación. Los primeros seguidores de la rosa practicaban una meditación conocida como el descenso silencioso, donde uno respiraba como si entrara en las cámaras del corazón. Allí, decían, uno podía escuchar el débil zumbido de la creación misma, un sonido sagrado conocido como la palabra dentro de la palabra. 2. El equilibrio sagrado. El códice de la rosa revelaba que la creación existe en una armonía dual, luz y sombra, hombre y mujer, sol y luna. Pero la humanidad, impulsada por el control, adoró solo la mitad de lo divino. María restauró lo que se había perdido, la unión de los opuestos. No el hombre contra la mujer, sino el espíritu a través de la materia y la materia a través del espíritu. La novia y el novio no eran dos personas, sino dos fuerzas dentro de cada alma. Cuando se fusionan en la conciencia, el ser humano se vuelve completo. El Dios dormido en su interior despierta. Este era el verdadero misterio de la unión sagrada. El matrimonio del cielo y la tierra dentro de ti. 3. La luz viviente. Finalmente, el códice hablaba de la luz viviente, una presencia que despierta cuando el corazón y la mente se mueven como uno solo. Aquellos que caminaban por este camino eran llamados hijos de la luz, no porque siguieran un credo, sino porque llevaban resplandor a donde quiera que iban. Se decía que brillaban con un saber silencioso, compasión sin debilidad, poder sin dominación. Esta fue la revelación final de la Magdalena. La salvación no es un escape de la experiencia humana, es la iluminación a través de ella. Para los no iniciados, estas enseñanzas eran peligrosas. Disolvían las jerarquías, liberaban a las personas de necesitar intermediarios entre ellos y lo divino, y así el lenguaje de la rosa tuvo que desaparecer, oculto bajo símbolos, historias y silencio. Pero la verdad no muere, espera. Y a veces, en el corazón de quien escucha profundamente, la rosa comienza a susurrar de nuevo. Llega un momento en cada época en que la luz se vuelve demasiado brillante para quienes viven en las sombras. Las enseñanzas de la rosa nunca pretendieron rebelarse contra la fe, pretendían completarla. Pero cuando el poder vio que estas enseñanzas hacían a cada alma igual en divinidad, el miedo echó raíces. La idea de que una mujer pudiera ostentar autoridad sagrada, que la revelación divina pudiera experimentarse a través del amor y no de la jerarquía, era una amenaza para reinos y tronos por igual. Así que la historia fue reescrita.
María Magdalena, en su día la apóstol de los apóstoles, fue reinventada como una pecadora. Su evangelio oculto, su nombre manchado bajo siglos de vergüenza. Lo masculino fue entronizado, lo femenino enterrado bajo el mármol y el mito. La Orden de la Rosa pasó a la clandestinidad. Sus miembros disfrazaron su devoción en una simbología secreta. La rosa grabada en las catedrales, la espiral oculta en los manuscritos, la geometría sagrada tejida en tapices y cálices. Codificaron su mensaje en el arte porque el arte no podía ser excomulgado. Y así, los rosetones que coronan las catedrales de Europa no eran decoración, eran diagramas del alma, mandalas de resurrección que enseñan que la luz del cielo debe pasar a través del cristal de colores para ser vista. Su verdad no murió, se adaptó, susurrada por trovadores, codificada por místicos, protegida por eruditos que sabían que la chispa divina no podía ser propiedad de ninguna iglesia, de ninguna orden o de ningún hombre. Y quizás por eso, siglos después, sus símbolos todavía aparecen en nuestros sueños, nuestras historias, nuestro anhelo, porque la luz femenina que ella portaba nunca fue destruida, solo ocultada, esperando una era lo suficientemente valiente como para verla de nuevo. Esa era es ahora. Pero, ¿cómo se revela este antiguo secreto en ti, en este mundo moderno, ahogado en ruido y desconexión? Si has llegado hasta aquí, significa que algo dentro de ti recuerda. Ese pulso silencioso detrás de tus costillas, ese anhelo que no puedes nombrar. No es curiosidad, es reconocimiento. La rosa te está hablando, porque el códice de la rosa nunca fue diseñado para ser encontrado en ruinas de piedra o pergaminos antiguos. Fue diseñado para despertar dentro del buscador. El momento en que tu corazón empieza a cuestionar, el momento en que tu alma susurra, debe haber algo más. Ese susurro es el códice. La Orden de María Magdalena enseñaba que el gran misterio no estaba ya afuera, sino en la forma en que amas, respiras y ves. Cada vez que eliges la compasión sobre el orgullo, la presencia sobre la distracción, la verdad sobre la comodidad, la rosa florece un poco más dentro de ti. Este es el código del despertar, no un hechizo, no un ritual, sino una frecuencia de conciencia. Comienza como una toma de conciencia, dándose cuenta de que lo divino nunca ha faltado, solo se ha extraviado bajo capas de ruido. Se profundiza en el recuerdo de que lo femenino y lo masculino dentro de ti nunca estuvieron destinados a guerrear, sino a tejerse, y culmina en la iluminación. El momento en que ya no buscas la luz porque te has convertido en ella. La ciencia moderna lo llama coherencia, cuando el corazón y la mente se alinean en armonía. Los antiguos lo llamaban conciencia crística, no adoración, sino conciencia, no creencia, sino ser. Y así, la rosa sigue hablando a través de tu intuición, de tus sueños. La atracción silenciosa hacia la verdad que se niega a desvanecerse. No estás leyendo sobre historia, estás recordando tu destino, porque el códice vive en cada alma que se atreve a despertar, una y otra vez a través de las vidas. Y ahora, mientras empiezas a escuchar su lenguaje dentro de ti mismo, queda una pregunta. ¿Qué sucede cuando la rosa florece por completo? Cuando la humanidad recuerda su corazón divino como uno solo, dicen que la historia se repite, pero la verdad sagrada no se repite, regresa. Hace siglos, la rosa fue silenciada, sus pétalos arrancados de la vid de la sabiduría, su fragancia oculta bajo la doctrina y el polvo. Pero lo que no puede morir es lo que nunca nació, la conciencia misma. Y ahora, mientras el mundo tiembla entre el caos y el despertar, la rosa se abre de nuevo. Puedes sentirlo en el colapso de los viejos sistemas, en el hambre de autenticidad, en el silencioso levantamiento del corazón tras generaciones de miedo. Este no es un movimiento nuevo, es un recuerdo. La misma verdad que María Magdalena llevó a través del desierto y a través del mar ahora respira a través de ti. Cuando eliges la verdad sobre la conveniencia. Cuando amas, incluso lo que parece indigno de amor, cuando honras tu equilibrio interior, continúas su obra. Te conviertes en una página del códice vivo. Cada acto de conciencia escribe otra línea en el libro eterno del recuerdo.
La Orden de la Rosa nunca fue una sociedad secreta, era un estado del ser secreto. Aquellos que lo encuentran no visten túnicas ni recitan juramentos, simplemente viven despiertos, viendo lo divino en lo ordinario, escuchando lo sagrado en el silencio. Y tal vez esa sea la verdadera revelación, que María nunca debió ser adorada, debió ser recordada como el reflejo de lo que todos llevamos dentro. La rosa se ha abierto una vez más, y su aroma llama a aquellos listos para escuchar. Así que pregúntate, ¿reconoces la fragancia de tu propia alma? Porque tal vez no seas tú quien escucha esta historia. Tal vez la historia te esté escuchando a ti. Si este mensaje despierta algo en tu interior, no dejes que se desvanezca. Comenta, lo he comprendido. Que sea tu sello de que la orden oculta ha tocado tu alma. Dale me gusta a este video para que la verdad siga fluyendo. Compártelo para que otro buscador pueda despertar. Suscríbete para no perderte nunca la próxima revelación.